tal, colegas? Soy el doctor Re y bueno, vamos a dejar un tema de hemato, un tema no muy preguntado, pero que puede generar dificultad, confusión y ansiedad si nos llega a caer una pregunta de estas. El famoso mieloma múltiple. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, base a guías de práctica clínica. ¿Qué es el mieloma múltiple? El mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas que deriva de un mismo clon y que se asocia a producción de proteína monoclonal sérica y urinaria. Como ya sabemos, la definición nos da mucho respecto a la enfermedad. Si es una neoplasia de células plasmáticas, ¿por qué no entra dentro de las leucemias, ¿no? Uno esperaría que fuera una leucemia aguda, si al final de cuentas es una neoplasia de células plasmáticas, pero se diferencia de las leucemias debido a que produce alteraciones tanto clínicas como por laboratorio completamente diferentes. Los criterios diagnósticos son específicos en el mieloma múltiple y las alteraciones clínicas también. Entonces, por eso se clasifica de manera diferente el mieloma múltiple dentro de muchas otras razones. Empezamos con los factores de riesgo. Ya saben que nosotros abordamos los temas de manera sistematizada, definición, etiología, epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. En este caso, la epidemiología es muy clara. Afecta característicamente a varones en edad avanzada. Hasta el 90% de los casos son varones mayores de 50 años y la edad promedio de aparición es 60 años. Entonces no se les puede olvidar, varones, edad avanzada. Nos pasamos con la clínica directamente, la cual es muy característica. ¿A quién no le ha venido una pregunta en un simulador o en un ENARM con estas sintomatología? Dolor óseo, característicamente de espalda o de costilla, que empeora con el movimiento. ¿Secundario a qué? A lesiones osteolíticas en huesos hematopoyéticos. La característica en el caso clínico es un varón de más de 60 años que inicia con dolor óseo sin ninguna característica, le toman una radiografía, un estudio y se observan lesiones líticas. Esa es la característica del mieloma múltiple. Aunado a eso puede haber insuficiencia de médula ósea manifestada como anemia hasta en el 70% de los pacientes con mieloma múltiple, entonces es muy característica, hipercalcemia y además de eso insuficiencia renal, plastocitomas e infecciones de repetición. Importante recordar que el 20-30% de los mielomas múltiples son asintomáticos, pero si se los preguntan en un caso clínico, yo les apuesto que se los van a preguntar con dolor óseo secundario a lesiones osteolíticas en un varón de edad avanzada, acompañado de un síndrome anémico y de hipercalcemia. Clave en el diagnóstico y en la enfermedad. Esto me generaba un poquito de confusión. No entendía bien qué pedo con eso del pico monoclonal y todo esto. Y bueno, la clave del diagnóstico es la famosa paraproteína, o la proteína M, perdón por eso. Está acabando mi batería, ahorita lo voy a poner a cargar. La paraproteína o la proteína M, que básicamente es una proteína monoclonal, eso quiere decir a partir de un mismo progenitor. Esa es la característica de estas proteínas que se encuentran en el plasma y en la orina. Pueden ser de cadenas pesadas o de cadenas ligeras o una combinación de ambas de forma separada. Pero no entren en pedos, no se metan en bolas. Simplemente es un aumento de proteína monoclonal. De ahí su nombre de proteína M. Y en la gran mayoría de los casos va a ser inmunoglobulina, obviamente, pero tipo G, aunque también puede ser inmunoglobulina tipo A. Ya resumiendo esta parte, son proteínas monoclonales IgG, que vamos a observar en sangre y en orina. Y para eso, pues ya nos pasamos al diagnóstico. Entonces, si esa es la clave del diagnóstico, lo primero, vamos a sospechar la enfermedad en un paciente con la epidemiología característica y con los síntomas asociados. Entonces, varón, edad avanzada, más de 60 años de edad, con la siguiente sintomatología: dolor de espalda y lesiones líticas, infecciones de repetición, anemia, hipercalcemia e insuficiencia renal. Ya tenemos la sospecha, ya sabemos que tiene este cabrón un mieloma múltiple. ¿Cómo lo diagnosticamos? En primer lugar, pedimos cuantificación. ¿De qué?
vamos a buscar esa famosa paraproteína, la proteína M. ¿Y cómo la vamos a buscar? Pues obviamente con cuantificación de inmunoglobulinas séricas y cuantificación de cadenas ligeras en orina de 24 horas. Esta, compañeros, es la famosa proteína de Vence-Jones. La proteína de Vence-Jones es básicamente proteína de cadenas, o más bien cadenas ligeras en la orina. Eso simplemente es la proteína de Vence-Jones. Y la proteína de Vence-Jones es diagnóstico de mieloma múltiple. Pero lo que más nos interesa es la cuantificación de inmunoglobulinas séricas, porque es lo que más se pregunta. Bueno, también se pregunta la de Vence-Jones. Y por último, electroforesis de proteína de suero u orina, pero los estudios no son tan importantes. Lo que deben de recordar es que van a buscar el pico monoclonal de proteínas en sangre y van a buscar cadenas ligeras en orina. Y cualquiera de esas es diagnóstica. Muy bien, entonces pedimos el estudio, tenemos el pico monoclonal, sí, diagnóstico de mieloma múltiple forzosamente debe ser mayor a 30 gramos sobre decilitro o a 30 gramos sobre litro o, ahí va otra vez, mayor a 30 gramos sobre litro o mayor a 3 gramos sobre decilitro. Digo para que no haya confusión, pueden ponérselos de cualquiera de las dos formas. Si sí es mayor a 30 gramos sobre litro el pico monoclonal, pedimos, ¿qué creen? Pues una biopsia de hueso, ¿no? Una aspiración de médula ósea. Y pasamos al segundo criterio diagnóstico. Debe de haber más de 10% de células plasmáticas en el aspirado de médula ósea, en la biopsia de hueso, asociado a sintomatología de mieloma múltiple que ya conocemos, dolor en espalda, lesiones líticas, síndrome anémico, hipercalcemia, insuficiencia renal, infecciones de repetición. Sí, diagnosticamos mieloma múltiple. Ya vieron cómo no estaba tan complicado, solamente que como usan palabras ahí medio rebuscadas y medio mamadoras, pues a veces nos espantamos, ¿no? Pero está muy sencillo. Ahora bien, ¿qué pasa si hay un pico monoclonal, pero no llega al límite para diagnosticar mieloma múltiple? Es decir, es menor a 30 gramos sobre litro. Diagnosticamos en ese caso una gamapatía monoclonal de significado indeterminado, que por definición es asintomática. Bien, vamos a verlo ahorita un poquito más adelante. El diagnóstico, pues es lo que les acabo de mencionar. Vamos a buscar proteína monoclonal sérica o urinaria. Vamos a buscar células plasmáticas monoclonales en médula ósea y vamos a ver si hay daño o no a órgano o a tejido. Los criterios diagnósticos son los siguientes. Quedamos que 30 gramos sobre litro de inmunoglobulina G, eso es sérico, o 25 gramos sobre litro de inmunoglobulina A, sérico también, esto lo menciona la GPC, pero ustedes quédense con 30 gramos sobre litro o 3 gramos sobre decilitro. Además de eso, también es diagnóstico 1 gramo sobre litro de cadenas ligeras en orina, es decir, proteína de Vence-Jones. Asintomático, pues simplemente pues, no tiene síntomas y no secretor, pues no va a presentar estas proteínas ni en orina ni en sangre. Células plasmáticas monoclonales en médula ósea, recuerden forzosamente más de 10% de células plasmáticas y pues si hay síntoma, pues es sintomático y si no hay síntomas, no es sintomático. Así de sencillo. Pasamos al tratamiento. Es un tratamiento fácil si nada más sabemos lo básico. No nos vamos a meter en tantos pedos. Hay que recordar que solamente se trata cuando hay clínica el mieloma múltiple. En primer lugar, vamos a dar tratamiento de soporte con bifosfonados. ¿Para qué? Para disminuir la resorción ósea y limitar las lesiones líticas. Eritropoyetina semanal para la anemia, acompañado de fierro o de vitamina B12 o ácido fólico, dependiendo de lo que ustedes diagnostiquen. Y en segundo lugar, el tratamiento específico, quimioterapia. Tenemos dos tratamientos con quimioterapia. En primer lugar, si el paciente es candidato a trasplante de médula ósea y en segundo lugar, si no es candidato a trasplante. Si es candidato, le vamos a dar talidomida o lenalidomida, que es un derivado del primero, es básicamente lo mismo, más dexametasona. Y si no es candidato, nos vamos con Malfalán más
prednisona. Además de que este es el tratamiento de consolidación, lo que se busca es hacer el trasplante de médula ósea. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple no son candidatos, debido a que, ¿qué creen? Una de las contraindicaciones para trasplante de médula ósea es edad mayor a 70 años. Y si decimos que la mayoría de los pacientes son de más de 60 años, pues está cabrón que alguno cumpla con los criterios. Además, ECOG mayor a 2 y bueno, otras alteraciones. Y es difícil encontrar un donador o más bien una médula ósea con HLA compatible. Entonces casi no se realiza y normalmente nos vamos con la quimioterapia. Por último, una tabla comparativa entre el principal diagnóstico diferencial, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto, y el tema en cuestión que estuvimos revisando, el mieloma múltiple. Ambos son neoplasias monoclonales. ¿Cuál es la diferencia en la sintomatología? El mieloma múltiple presenta síntomas y por definición la gamapatía monoclonal de significado incierto no da síntomas. Los síntomas del mieloma múltiple, ahí les va por 10ª vez para que no se les olvide: dolor e infiltración ósea, principalmente en la espalda, anemia, hipercalcemia, infecciones de repetición e insuficiencia renal. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Con pico monoclonal en sangre, con células plasmáticas en médula ósea, proteínas de Benson-Jones en orina. En primer lugar, el pico monoclonal en el mieloma múltiple, ¿cómo quedamos? Mayor a 30 gramos sobre litro o 3 gramos sobre decilitro. En la gamapatía monoclonal, lo contrario, menos de 30, menos de 3. Células plasmáticas en médula ósea, mieloma múltiple, más de 10%. Gamapatía monoclonal, ¿qué creen? Menos de 10%, fácil. Y por último, proteína de Benson-Jones, presente característicamente en el mieloma múltiple y ausente en pequeñas cantidades, pero para ustedes es ausente, no existe la proteína de Benson-Jones, es decir, cadenas ligeras en orina, en la gamapatía monoclonal de significado incierto. Si se dan cuenta, es lo contrario uno del otro. El mieloma múltiple también es mal pronóstico y la gamapatía monoclonal tiene un buen pronóstico. Sin embargo, el 25% progresa a un mieloma múltiple. Entonces, lo contrario, la gamapatía monoclonal se cree que es una enfermedad previa al mieloma múltiple. Y bueno, eso es todo, no hay mucho más que decir de mieloma múltiple, un tema muy sencillo, visto de una forma general, sin meternos en tantos pedos. Muy bien, compas, espero que les haya gustado, dejen like, ayuden a compartir y ahí andamos.